serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Bueno, buenos días. Como siempre un placer el poder subirme aquí y poder predicar de la palabra de Dios. Hoy no me tocaba a mí, hoy le tocaba a José Daniel, me lo cambió, se ve que el texto no le gustaba mucho. Es broma, supongo que le gustaba y lo ha dejado muy a su pesar. La verdad que cuando me dijo el texto que era, me animó un poco más. Después cuando me he adentrado me he arrepentido un poco por lo difícil que era. Yo pensaba que era más fácil y me ha resultado ser un poco más difícil de lo que yo esperaba, pero bueno, ha sido un placer, como siempre, el poder estudiar y profundizar en la palabra, y espero que, igual que me ha sido de ayuda a mí, os pueda ser de ayuda también a vosotros. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que da veracidad al Evangelio, al mensaje bíblico? Yo creo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que muchas veces existen esos miedos a afirmar algo y equivocarse, a mí me pasa mucho, pero sin miedo a equivocarnos podemos decir que en primer lugar lo que primeramente da veracidad al Evangelio es la resurrección de Jesús. Esta verdad bíblica le da veracidad, ¿verdad? En su resurrección hay cumplimiento. Hay cumplimiento de las Escrituras. Él mismo anunció esa muerte, él mismo anunció que resucitaría y así sucedió, ¿verdad? En su resurrección Jesús demostró que primeramente tiene poder de vida en sí mismo. Él tenía poder para resucitar y lo hizo. Y demostró también que a lo largo de su ministerio, todo lo que dijo acerca de esta verdad, de esta resurrección, pues se cumplió. Y con esta verdad podemos confiar plenamente en Él también, ¿verdad? Aunque hay otro punto también que nos ayuda a comprender que la Biblia es verdad, que lo que dice allí, o que lo que dice aquí en la Biblia es cierto. Y me refiero a esas vidas que son transformadas por medio del Evangelio, por medio del mensaje de Jesucristo. Porque una cosa es ver a alguien que ha crecido en una iglesia como yo, que nació en una iglesia, que ha crecido en ella y que finalmente acepta al Señor en su corazón, como me pasó a mí. Y otra cosa muy diferente es cuando, aunque es diferente en la forma, no en el hecho, porque al final son vidas restauradas por el Señor, pero impacta mucho más cuando esa vida ha llevado una vida totalmente contraria al Señor y su vida de repente da un giro de 180 grados. Esta clase de transformación siempre es muy impactante, ¿verdad? Hasta el punto de que incluso es atrayente para otras personas. Y cuando leía este texto que hoy vamos a afrontar, me venía a la mente una historia que siempre me contaba mi madre, y ayer llamé a mi tía para cerciorarme de que era real, de la conversión de mi abuelo Francisco. Él no era creyente cuando trabajaba en Puerto Llano, hace ya más de 60 años, mi madre era muy pequeña. Y él tenía un compañero que realmente era un poco especial, ¿no? De hecho, allí lo conocían en el trabajo como el veneno. Imaginarse cómo era este hombre. Tenía una vida un poco desordenada, no tenía hijos y acostumbraba, cuando cobraba el dinero de la semana, al día siguiente ya no le quedaba prácticamente nada. Y era bastante conocido entre los compañeros, sabían de su andanza con su mujer, no iba solo, es curioso. Él iba con su mujer, pero igualmente él malgastaba todo lo que tenía y vivía una vida muy radicalmente mala. Pero un día este hombre fue alcanzado por el Señor, fue alcanzado por Cristo. Y su vida no quedó como si nada hubiera pasado. Esa vida cambió radicalmente. De
de tener una vida totalmente desordenada a ser impactante para sus compañeros. Sus compañeros pudieron ver claramente el cambio que había en esta persona. No sabían qué es lo que había sucedido, pero algo cambió en esta persona. Y no fue apariencia, porque una apariencia al final la puedes sostener durante un tiempo corto, pero al final la cabra tira al monte, como se dice, y todo se derrumba, ¿no? Pero esta vida había cambiado por completo. Esta vida había cambiado de forma permanente. Mi abuelo, que como he dicho, aún no conocía al Señor, no era creyente, conocía muy bien a este hombre y pudo comprobar con sus propios ojos que algo había pasado. Seguro que este hombre durante mucho tiempo estuvo predicándole acerca del Señor. Cuando este hombre cambió su vida, le predicaría acerca de Cristo, de cómo Él había cambiado su vida. Y un día, seguramente, invitó a mi abuelo a la iglesia con la excusa de que unos misioneros venían, y mi abuelo dijo, bueno, pues voy a acercarme, voy a ver por qué este hombre ha cambiado tan radicalmente, por qué de repente, qué ha pasado en su vida, ¿no? Si me está invitando, voy a ir a ver. Fue solo, no fue con la familia, pero mi abuelo quedó impactado por lo que allí escuchó, por lo que allí sintió, el amor de los hermanos, por lo que allí vio. Tan impresionado quedó que cuando salió de la iglesia, el pastor estaba en la puerta y le dijo, la semana que viene vuelvo otra vez, pero ya no vuelvo solo, vuelvo con toda mi familia. Y hasta el día en que murió, mi abuelo no dejó al Señor. Mi abuelo se quedó impresionado de cómo el Señor cambió aquella vida. Conocer a Cristo es impactante. Es impactante para la persona que lo conoce y para la persona que está al lado de la persona que lo ha conocido, porque esa vida ha cambiado por completo. Estas vidas cambian no porque seamos excelentes nosotros. Estas vidas cambian porque el poder de Dios está sobre nosotros y nos cambian por completo. El poder de Dios no va a pasar nunca desapercibido por una vida, jamás. La semana pasada vimos cómo un etíope había sido encontrado por el Señor. Este hombre buscaba a Dios, pero fue el Señor el que lo encontró a él finalmente. Hoy también disfrutaremos de otro pasaje en Hechos, en el que se relata cómo una vida es alcanzada por Cristo. En esta ocasión, la vida alcanzada no es la de un desconocido, no es alguien que está aquí y va a desaparecer, es alguien muy importante. Todos somos importantes, no es que este hombre sea especial, es especial, pero es alguien muy simbólico, ¿no? Estamos tratando, o vamos a tratar, la conversión de Saulo, Pablo. Este es considerado el mayor perseguidor de los cristianos en los primeros años de vida del cristianismo, de esta iglesia primitiva. Este relato se encuentra en Hechos 9, del 1 al 31, y yo lo he dividido en 3 puntos. En primer lugar, el odio de un hombre contra Jesús. En segundo lugar, el poder soberano de Dios sobre un hombre. Y en último lugar, cómo Dios transforma una vida, la transformación de una vida. Así que vamos a afrontar el primero, el odio de un hombre contra Jesús. Saulo aparece en el escenario, o sea, aparece en la Biblia, un poquito más atrás, aparece en Hechos, capítulo 7, y justo cuando están apedreando a Esteban. Así que para saber de él tenemos que ir más hacia adelante. No podemos saber mucho de él hasta ahora, porque hasta ahora no se ha dicho mucho de él. Pero sí sabemos, por relatos posteriores, que es judío, que es natural de Tarso, que tenía la ciudadanía romana
heredada de su padre, probablemente. Su nombre es Saúl, como el rey Saúl, y su nombre romano es Pablo o Paulus. Saúl es el nombre hebreo, no lo he dicho. Tanto su padre como su madre eran hebreos de raza, de pura raza, de ahí que él pueda decir luego de sí mismo que era hebreo de hebreos. Su educación rabínica fue en Jerusalén y estuvo a los pies de alguien muy prestigioso como es Gamaliel. Era una persona muy culta, Pablo. Y su cultura era bastante extensa, tanto en lo hebreo como en lo griego, y había aprendido también el oficio de hacer tiendas. Y esto era algo que pasa muchas veces desapercibido, pero era un oficio de gente letrada, de gente muy culta, por así decirlo. En Filipenses 3, del 5 al 6, Pablo escribe de sí mismo esto, que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Así se describía Pablo a sí mismo, un hombre de buenas costumbres en cuanto a la ley, pero enemigo y perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos. Y tan mal estaba informada su conciencia que pensaba, de verdad que él pensaba que prestaba un gran servicio a Dios. Él participó activamente en la persecución de seguidores de Jesús. Se puede decir que más que participar, lideró esta persecución. Y esto podemos saberlo por el texto de Hechos 7:58, cuando sacan a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo. ¿Qué es lo que hacen? Dejan sus túnicas al lado de Saulo. Pues probablemente, muy probablemente, como signos de respeto ante uno de sus líderes. Dice el texto que lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Esto puede ser discutido, algunos pensarán diferente. Lo que está claro es que podemos ver en Hechos 8:1 que no era alguien que pasaba por allí. No era alguien que lo había pillado en ese sitio, en ese momento, porque dice Saulo, Hechos 8:1, que dice, Saulo consentía en su muerte. Saulo no se quedó satisfecho con esta muerte y él seguía. Mientras más perseguía, más quería perseguir. La iglesia estaba llorando a Esteban, y sigue en el versículo 1, 2 y 3, que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Mientras tanto, Saulo, en el versículo 3, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Arrastraba a hombres y mujeres y lo enviaba a la cárcel. En el capítulo 9 que hoy afrontamos, Saulo seguía respirando odio hacia la iglesia. El texto que hoy tratamos, en el que estamos, es Hechos 9 del 1 al 31, y en el versículo 1 dice, Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Los cristianos, ante la embestida de este Saulo, tienen que salir de Jerusalén. Tienen que salir como sea de allí. Y se reparten por los diferentes lugares. Y uno de estos lugares es Damasco, una ciudad que se encuentra al norte, a unos 250 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y allí están gozando de cierta tranquilidad. La tranquilidad que no tenían en Jerusalén. Y parece que esto estaba cabreando bastante a Saulo. Se van fuera y encima están tranquilos, pensaría él, ¿no? Dice el texto que Saulo respiraba amenazas de muerte contra el pueblo cristiano.
Así que él toma una decisión. Si están tranquilos, yo voy a hacer que estos se pongan nerviosos. Voy a ir a por ellos. Y pide cartas a la sinagoga, para que éstas pues, pudieran entregarle a estas personas en sus manos y él pudiera traerlos de vuelta a Jerusalén y hacer lo que quisiera con ellos. Así que esto era Saulo, el gran Saulo. Aquí se encontraba cuando fue alcanzado por el Señor. Era un hombre horrible, ¿verdad? Un hombre con el que ninguno de nosotros desearía cruzarse, estoy seguro. Pero todo es posible para Dios, ¿verdad? Lo que es imposible para los hombres, para Dios parece fácil. Si todo esto es visto desde nuestra visión limitada, verdaderamente no hay por dónde coger esto. No hay por dónde coger a Saulo. Pero Dios, con su poder soberano, alcanza a Saulo. Por encima de todo y de todo está Dios. Él está al control de todo, de todo. Aunque en ocasiones nuestros ojos, como he dicho antes, y entendimiento muy limitado, pues no lo parezcan. El Señor, Dios, estaba al control cuando Esteban estaba siendo apedreado, aunque no lo parezca. Estaba también al control cuando Saulo estaba amenazando a la iglesia. Y Él está al control de todo. Y su poder es soberano siempre. Él resucitó a Jesús de la muerte. Él estaba al control también de esto cuando Él murió y lo resucitó. Y Él también es el que va a parar a Saulo de camino a Damasco. Dice en el versículo 3, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo iba de camino con horribles intenciones. Sus intenciones no eran buenas, pero Cristo lo alcanzó de forma repentina. Fue un asalto en toda regla. Él no estaba buscando a Dios. Él estaba persiguiéndolo, aunque él no lo sabía. Él se creía que tenía a Dios de parte suya y que todo lo que estaba haciendo era agradable a Dios. ¡Qué incongruencia! Porque él pensaba que estos cristianos eran unos herejes. Pero el Señor le dijo, basta, Saulo, basta. Aunque Saulo no era consciente, se encontraba en el peor momento de su vida. Estaba en el pozo más profundo en el que se podía encontrar. El odio, el orgullo lo dominaban. Esos eran sus señores. Y Dios decidió que ya era el momento de cambiar esto. Aunque en muchas ocasiones no nos percatamos, es en nuestro peor momento cuando el Señor nos alcanza, cuando el Señor nos alcanzó, cuando el Señor alcanza a sus escogidos. Así que no es por méritos propios, no es porque nosotros hayamos hecho algún mérito para alcanzar a Dios. Nosotros no alcanzamos a Dios, no es posible, no podemos. Es Dios mismo, en su infinita gracia, que lo hace cuando y como quiere. ¿Hizo algún mérito Saulo para ser alcanzado? ¿Qué creéis? Yo diría que no, ¿verdad? De hecho, podríamos decir perfectamente que podría haber pasado como con Ananías y Safira, ¿no? Que hubieran muerto de forma fulminante. Pero gracias a Dios que esto no fue así. Como tampoco fue así con nosotros. En este momento una luz del cielo lo rodeó repentinamente. Sabemos por Hechos 26, versículo 13, que esto sucedió a plena luz del día. Esto no nos lo dice en este texto, pero sí en un texto más hacia adelante, en el capítulo 26. Y que la luz que lo asaltó era más brillante que el sol. Esto es un dato muy curioso, ¿no? De cómo
el Señor actúa. De cómo el Señor actúa en contraposición de cómo Satanás actúa, ¿no? Satanás asalta al hombre en la oscuridad, a escondidas, para no ser descubierto, lo hace con engaño, arrastra a los hombres al infierno, a escondidas, ¿no? Pero Dios no es así. Dios lo hace a plena luz del día, a ojos de todo el mundo. Él trae la luz a nuestras vidas. Donde antes había oscuridad, como en la vida de Pablo, donde antes había absoluta oscuridad, desorden, Él trae luz y hace evidente esas miserias humanas que todos tenemos. Y ciertamente Él proporciona las herramientas necesarias para restaurar esas vidas. Dice en Juan 8:12, que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto fue lo que le pasó a Saulo, encontró la luz de la vida. Saulo estaba andando en plena oscuridad, toda su vida estuvo así, pero ya nunca más andaría en oscuridad, porque la luz lo había alcanzado. A pesar de lo horrible que era su caminar, de lo horrible que era su camino, la luz lo alcanzó para mostrarle el verdadero camino que debía de seguir. Esa luz lo derribó, lo postró a tierra y le habló diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz que le habló lo conocía por su nombre. Perfectamente sabía quién era Saulo. Y le preguntó muy claramente: ¿por qué me persigue? Son simples palabras, ¿no? Pero en estas simples palabras se puede entrever tristeza de parte del que las dice, mansedumbre también, se puede entrever afecto, también se entrevé compasión. Estas 4 palabras bien podrían decir algo así como: ¿por qué me persigues precisamente tú? Tú que eres una persona que conoces perfectamente las Escrituras, las conoces al dedillo, y precisamente esas Escrituras que tú conoces al dedillo hablan de mí, que fui crucificado por ti. ¿Qué motivos tienes para portarte de este modo, Pablo? ¿Qué te he hecho yo para que haga esto? Ciertamente Saulo pensaba que él perseguía a un grupo de herejes estúpidos, débiles, y sin darse cuenta que realmente estaba persiguiendo al Dios Todopoderoso. Continúa el texto diciendo: Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí te diré lo que debes hacer. Ya hemos visto cuáles son las intenciones de Saulo en su viaje a Damasco. En este viaje estaba guiado por su orgullo, por su odio. Esos eran sus señores, como he dicho antes. Cuando salió de Jerusalén, él estaba cegado completamente. Pero justo antes de llegar, su destino cambia y es asaltado por una gran luz. Lo postra en tierra y le habla. Él reconoce claramente que es algo que viene del cielo. Y lo curioso es que lo convierte en su Señor rápidamente. ¿Qué quieres, Señor? Aunque la pregunta de Saulo denota que no conoce a quién está hablándole o quién le habla, él sí que lo reconoce como su Señor de inmediato. Es un paso importante en la esperanza en su vida.
Él estaba diciendo, bueno, no sé quién eres. La verdad que no sé quién eres todavía, ¿no? Pero sé que eres alguien en quien puedo confiar mi vida. Es lógico que no lo supiera con exactitud. Es algo entendible, ¿verdad? Pero Saulo vio con claridad que aquel que le hablaba era digno de ser su Señor. Pero Jesús no se quedó ahí, ¿no? Jesús le dijo, bueno, te lo voy a aclarar quién soy. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Conocía perfectamente a Jesús. Yo creo que lo conocía, ¿verdad? Pero precisamente no le tenía especial cariño. No le tenía mucha estima, como ya sabemos. Así que estas palabras ciertamente debieron de impactar en el centro del corazón de Saulo. La persona causante de su odio hacia los cristianos, el que él creía que estaba muerto y lo consideraba el mayor hereje de la historia, lo tenía ahora mismo enfrente, había doblado sus rodillas, le había cegado la vista, pero ciertamente le estaba la luz que él necesitaba para verlo a él, para ver a Cristo resucitado. La advertencia de Jesús es clara, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por aquí no va bien, Saulo. Es una estupidez por tu parte, le viene a decir esto, ¿no? Intentar apagar esta luz, intentar apagar esta llama, no es el buen camino. Porque esta luz no se puede apagar, Saulo. Esta luz no se puede apagar. Esta luz ha alcanzado a muchas personas y esta luz te acaba de alcanzar a ti. Saulo se acaba de dar cuenta de la realidad de la situación. Y él se entregó por completo al Señor. Ya sabía quién era. Ya sabía que venía de parte del cielo, que venía de parte de Dios. Y ahora quería saber cuál era su cometido, cuál era el siguiente paso a seguir. Cuando la verdad nos asalta y nos ilumina, hace evidentes nuestras miserias, ¿verdad? No hay otra salida más que la de adorar, como hizo él. Reconocer a Jesús como Señor y buscar su voluntad inmediatamente para nuestra vida. Esto fue lo que pasó en la vida de Saulo. Y es lo que sucede en cada una de las vidas transformadas, en cada una de nuestras vidas. Así es el poder soberano de Dios. En este caso concreto, cambió un caso perdido en un hombre con cualidades magníficas para difundir el Evangelio, ¿verdad? No hay casos imposibles para Dios. No hay casos imposibles para Dios. Esto es algo que yo ya sabía, pero que ahora me repito mucho más a menudo. Tratamos a diario con personas que rechazan el Evangelio, personas que se burlan de nosotros, que se burlan del Evangelio, y eso ciertamente nos entristece. Pero piensa que alguien como Saulo no solo se burlaba, no solo rechazaba el Evangelio, sino que perseguía hasta la muerte a los seguidores de Cristo. Y aún así Jesús lo rescató de esas tinieblas. Así que no hay caso imposible. Sigue compartiendo el Evangelio. Sigue hablándole a otras personas, a pesar de la burla, a pesar del rechazo, porque quizá la luz de Jesús, esa luz que habita en nosotros, algún día pueda iluminar el corazón de estas personas. Hemos visto como el mayor perseguidor de la Iglesia, el mayor perseguidor de estos cristianos, es frenado en seco con el poder soberano de Dios y reconduce su caminar al camino del Señor, de perseguir a Jesús a reconocerlo como Señor. Y ahora vamos a ver cómo esta persona es transformada, cómo esa persona transforma
esa horrible vida, ese horrible caminar, en el caminar que el Señor tiene designado para él. ¿Cómo es la realidad práctica en la vida de Saulo? Saulo, dice el texto, que entra a la ciudad ayudado por los hombres que le acompañan y estuvo 3 días sin comer ni beber allí. Y esta imagen me resulta muy curiosa, ¿verdad? Como un hombre que entraba o quería entrar en Damasco arrasando, entra desvalido, ciego, ayudado por los que lo acompañaban. Él entró para arrestar y entró preso del Señor. Voy a avanzar un poco más rápido de lo que me gustaría por el texto, porque la verdad que el texto es largo. Sacaríamos muchísimas enseñanzas de él, pero no me puedo detener en todos los lugares, así que vamos a ir avanzando. El Señor habla en una visión a un hombre llamado Ananías y le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Las órdenes del Señor en una visión son muy claras. Yo me imagino a Ananías. Yo cuando leía esto me imaginaba a Ananías. Vamos a ver. El mismísimo Saulo de Tarso. Tú me estás pidiendo que vaya en busca de Saulo de Tarso. No es un Saulo cualquiera, es Saulo de Tarso. Me imagino que allí cualquier cristiano que le hablara de este Señor sabía quién era y cuáles eran sus intenciones. Y el Señor le está pidiendo a Ananías: ve a este lugar que está Saulo de Tarso. Ananías, bueno, le tuvo que entrar un temblor impresionante. Él no se niega, pero él tiene preguntas, él tiene dudas. Y esto es bueno, ¿no? Porque nuestros temores están para exponérselos al Señor. Y él esos temores se los expone claramente a Dios. Y le dice: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún así tiene autoridad. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan su nombre. Este Ananías estaba un poco asustado, ¿verdad? Pero el Señor escucha. El Señor escucha y lo tranquiliza. Ve, le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Curiosamente aquí Ananías ya no tiene más preguntas. Parece que esto le ha tranquilizado. Yo estoy seguro que si hubiera sido yo las hubiera tenido. Yo hubiera preguntado más. Las palabras del Señor lo tranquilizaron. Saulo había pasado de perseguidor a perseguido y ya no era peligroso. Así que, dice el texto en el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró la fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías no tiene duda. Tuvo duda al principio, pero en cuanto el Señor lo tranquiliza y ve a Saulo cómo se presenta: hermano Saulo. A mí me llama mucho la atención, pero lo llama hermano Saulo. Sanó su ceguera y lo bautizó. Tuvo el enorme honor de ser un instrumento en las manos de Dios. Ananías tuvo el inmenso honor de ser un instrumento en las manos del Señor. Saulo ya era un hombre nuevo. Y enseguida se ocupa en la tarea
de predicar a Cristo por las sinagogas. Esas sinagogas a las que había recopilado cartas para apresar a cristianos, ahora va a esas sinagogas precisamente a predicar a Cristo. Impresionante, ¿verdad? Sigue el versículo 20 diciendo: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. No hay duda de que Saulo había cambiado. Además, los que escuchaban a Saulo estaban alucinando. Pero cuanto más alucinaban, con más ganas predicaba Saulo acerca de Cristo. Dice en el versículo 22, pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto provocó que el cumplimiento de las palabras del Señor a Ananías cuando le dijo: porque yo le mostraré cuánto ha de sufrir o cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Los judíos decidieron matarlo después de algún tiempo. Pero esto no apagó las ganas de seguir predicando a Saulo, de seguir predicando a Cristo. Cuanto más deseaban su muerte, con más ganas compartía las nuevas de salvación. Y esos hermanos que dudaron al principio de la conversión, del cambio que Saulo había experimentado en su vida, lo ayudaron a escapar de la ciudad. Y lo ayudaron también a viajar a Tarso, después desde Jerusalén. Esos hermanos que habían sido perseguidos por él, lo reconocían como hermano y lo ayudaban a seguir trabajando. Qué episodio más emocionante, ¿verdad? Siempre la transformación de una persona es increíble, es alucinante, pero esta es verdaderamente increíble. Saulo estuvo presente en la ejecución de Esteban, no solo presente, sino que fue un participante activo. Él estuvo en esa decisión y él desde entonces ya pudo ver cómo Esteban se mantuvo firme. No solamente Esteban, esta firmeza la tenía cada uno de los cristianos a los que él estuvo persiguiendo y con los que él se cruzó. Y ahora él mismo está en las mismas situaciones, siendo perseguido, pero con la misma firmeza. Una firmeza que no viene de los hombres, una firmeza que viene de parte de Dios. Por eso él mismo en Romanos 8, del 35 al 39, pudo decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, como somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas transformaciones radicales hacen que el Evangelio sea fiable, que sea real. No es posible que todas estas cosas, que estos increíbles milagros sean postureo. Esta es una historia increíble de cómo Dios cambia a una persona. Pero no solamente cambió a Saulo, me cambió a mí también. Te cambió a ti. Y también puedo hacerlo contigo, que me estás escuchando. Para Dios no hay nada imposible. No sé qué piensas de ti mismo. No sé en qué punto te encuentras de tu vida. Pero para el Señor todo es posible. El Señor puede obrar un milagro en tu vida.
a pesar de cualquier circunstancia, el reino de Dios avanza firme. Da igual la posición que pueda tener, da igual que aparezca un Saulo, el Señor tiene poder para darle la vuelta a la tortilla, para que ese Saulo se vuelva de su parte, si lo cree necesario. Y nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Cada día el Señor irá añadiendo seguidores a su pueblo. Cada día añadirá a aquellos que han de ser salvos. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, como hizo Pablo, seguir predicando la palabra. Seguir predicando a Cristo resucitado. Podremos ser ridiculizados, podremos ser perseguidos. Nos desgastarán los muchos problemas en el día a día. Pero recuerda esto, nada nos puede apartar del amor de Dios. Señor, necesitamos tu poder en nuestras vidas. Necesitamos ser capacitados para predicar tu palabra. Necesitamos valentía constante, Señor, como aquellos cristianos cuando Pedro estaba encarcelado, estaban orando por valentía. Y necesitamos de esa valentía, Señor. Sabemos que es lo que te honra. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Gracias, Señor, porque tú estás al control de todo, absolutamente de todo. Aunque algunas veces a nosotros nos parezca que todo está descontrolado, todo tiene un sentido, Señor. Nada se escapa a tu control. Y nada, Señor, nada nos podrá apartar de tu amor. Amén.